El hombre ignoró su extraño grano en el cuello hasta que creció. Lo que el médico descubrió lo dejó en shock. Michael Reynolds se rascaba el bulto que tenía en el cuello desde hacía 3 días mientras corregía tareas de inglés en su escritorio. Hizo una mueca al sentir cómo sus uñas rozaban la zona adolorida y decidió decírselo nuevamente a Sarah cuando ella regresara de la oficina del periódico. La última vez que trató de mostrárselo, ella apenas levantó la vista de su portátil, lo descartó como una picadura de araña, a pesar de la creciente preocupación de Michael por ese dolor pulsante que no lo dejaba dormir por las noches. 6 semanas después, Michael yacía inconsciente en la UCI, infectado, mientras los médicos debatían si podrían salvarlo sin dañar sus cuerdas vocales. Tal vez el profesor de inglés de secundaria no volvería a hablar jamás. Sarah, buscando documentos del seguro en su escritorio, encontró el diario de Michael, registraba sus síntomas, súplicas urgentes de ayuda y también información sobre la oscura historia de la casa que compartían. Aquello hizo que la sangre se le helara. Millfield, en Maine, mostraba con orgullo su pasado. Casas victorianas con ornamentadas molduras estilo jengibre bordeaban las calles principales, pero los espesos bosques de pinos rodeaban el pueblo desde todos los ángulos, proyectando sombras incluso en pleno día. Al final de Willow Lane estaba la casa de 3 pisos de Michael y Sarah, con pintura azul descascarada y un porche envolvente que crujía al caminar. 3 meses antes, la compraron a precio de ganga para comenzar de nuevo, dejando atrás los recuerdos desagradables de Boston. Los amables ojos marrones de Michael Reynolds, detrás de unas gafas de montura metálica, su sonrisa tranquila y su mirada atenta hacían que sus estudiantes de secundaria se sintieran escuchados. A los 30 años, era conocido por conectar con jóvenes problemáticos y quedarse hasta tarde ayudándolos a escribir poesía y prosa. Pero detrás de su exterior sereno, Michael lidiaba con sombras internas. Tras el suicidio de su padre el año anterior, luchaba con preguntas sin respuesta y una melancolía que intentaba disimular. Sarah Mitchell Reynolds vivía como alguien perseguida por los plazos de entrega. Tenía 28 años y tanto admiradores como detractores en el periódico Millfield Chronicle por sus investigaciones sobre corrupción local. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta rápida, vestía por practicidad y su mente siempre iba 3 pasos por delante, cazando su próxima gran historia. Su ambición alimentaba sus logros, pero la alejaba del hogar. Su vecino, Thomas Winters, observaba inquietantemente su casa desde la veranda de enfrente. A sus 75 años, su espalda encorvada y sus penetrantes ojos azules eran parte del paisaje diario. El día que se mudaron, les dijo, con una palma rugosa apretando con fuerza sorprendente el brazo de Michael, que esa casa tenía historias que era mejor dejar enterradas. Grietas finas, cenas canceladas, llamadas de trabajo y discusiones sobre tener hijos habían empezado a tensar su matrimonio. Michael deseaba tener hijos. Sarah quería enfocarse primero en su carrera. Ninguno podía haber imaginado que esas pequeñas fisuras pronto revelarían un abismo. Michael encontró el bulto mientras se lavaba antes de ir al trabajo. Pasaba la mano por el cuello cuando sintió algo pequeño y elevado bajo la línea del cabello. Al salir de la ducha, limpió el vaho del espejo y giró el cuello para ver una mancha roja del tamaño de una goma de lápiz, ligeramente elevada, con un centro blanco diminuto. Probablemente una picadura de araña, pensó, recordando las telarañas que había limpiado en el ático durante el fin de semana. Entró en la habitación donde su esposa se alistaba apresuradamente para el trabajo. Con la toalla aún en la cintura, dijo, creo que algo me picó. Se giró y apartó el cabello para mostrarle el cuello. Sarah levantó la vista brevemente mientras se abrochaba el blazer y sin dejar de colocarse un pendiente, dijo, ponte una crema antibacteriana. Tengo reunión con el editor por el caso Robertson. Voy a volver tarde. Puede que sea mi historia más grande. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Me ha estado picando toda la noche, insistió Michael. Pero Sarah ya se acercaba a la silla para tomar su bolso. En el botiquín hay Benadryl,
dijo por encima del hombro. Compra loción de calamina de camino a casa, te amo. La puerta principal se cerró con un golpe antes de que él pudiera responder. Por la noche, el bulto había crecido un poco, y la picazón se había vuelto un dolor sordo que latía al ritmo de su corazón. Los días siguientes, Michael intentó ignorarlo. Aplicó loción, tomó antihistamínicos, incluso trató con hielo. Pero el bulto no solo no desaparecía, sino que comenzaba a cambiar. Primero, la piel sobre él se tornó más áspera, con un tono morado oscuro en el centro. Luego, una leve sensación de presión comenzó a extenderse desde su cuello hasta detrás de la oreja. El viernes, Sarah lo encontró sentado en la cocina a las 4 de la madrugada, con los ojos abiertos, pálido y sudando. ¿Qué haces despierto? Michael simplemente señaló su cuello. En la penumbra, el bulto parecía haber crecido al doble de su tamaño original. Eso no parece una picadura, admitió Sarah, acercándose. Vamos a urgencias, pero Michael, con la mandíbula tensa, negó con la cabeza. Hoy tengo ensayo con los chicos para la obra. No puedo faltar ahora. Solo, llévame a la clínica después de clases. Sarah no insistió más. A menudo sentía que empujar a Michael solo lo hacía cerrarse más. Pero algo en su expresión esa madrugada la hizo sentir una punzada de alarma que no logró sacudirse durante todo el día. En la escuela, los estudiantes notaron el cambio. El siempre enérgico señor Reynolds tenía la voz débil, evitaba girar la cabeza y se tomaba el cuello con frecuencia como si intentara calmar un fuego interno. En el almuerzo, su colega y amigo, David Harlan, lo detuvo en la sala de profesores. Mac, ¿estás bien? Pareces enfermo. Michael dudó, luego apartó el cuello de la camisa y mostró el bulto. David dio un paso atrás involuntariamente. ¿Qué demonios es eso? No sé, respondió Michael con voz apagada. Me pica. Arde. Y, creo que se mueve. David lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Se mueve? Michael asintió muy levemente. A veces siento como si algo pulsara dentro. Como si tuviera vida propia. David soltó una risa nerviosa. Tienes que ver a un médico ahora mismo. Eso no es normal, pero Michael solo suspiró y se excusó. La verdad era que ya había ido al médico. 2 veces. La primera vez, el médico general sugirió una reacción alérgica y recetó esteroides tópicos. La segunda vez, el bulto ya tenía un centro endurecido y un color violáceo. Le hicieron análisis de sangre, una biopsia, y lo derivaron a un dermatólogo. La cita era en 3 semanas. Esa noche, mientras Sarah revisaba archivos en su portátil, Michael se paró frente al espejo con la camiseta levantada. El bulto ya no era solo un bulto, parecía tener bordes definidos, como si estuviera encapsulado. Cuando presionaba ligeramente alrededor, una punzada aguda le recorría hasta el hombro. Y entonces sucedió. Un hilo blanquecino, delgado como un cabello pero claramente distinto, emergió brevemente por el centro del bulto, luego se retrajo. Michael retrocedió, jadeando, con el corazón latiéndole en los oídos. ¿Había imaginado eso? ¿Fue una alucinación? Trató de grabarlo con el celular, pero pasaron minutos sin que ocurriera nada. Cuando Sarah subió al baño, él simplemente dijo que estaba cansado. Esa noche durmió con el cuello en alto, incapaz de apoyar la cabeza sin sentir punzadas eléctricas de dolor. Y al despertar, una mancha oscura se había extendido en la almohada. Sangre. O algo parecido. Sarah, horrorizada, lo obligó a regresar al hospital. Esta vez lo vieron de inmediato. Los análisis revelaron una infección agresiva. Lo ingresaron para tratamiento intravenoso. Las resonancias magnéticas mostraban algo inusual. La masa no solo estaba incrustada en el tejido subcutáneo, sino que parecía tener ramificaciones finas extendiéndose hacia el sistema linfático. Un especialista en enfermedades infecciosas fue llamado de urgencia. Los médicos comenzaron a sospechar una infestación parasitaria.
una larva migratoria, tal vez. O un tipo de infección tropical que había incubado durante años. Michael negó haber viajado fuera del país. Jamás había salido de Nueva Inglaterra. Esto no tiene sentido, dijo el doctor Samuels, observando las imágenes. Nunca he visto nada así. Durante los días siguientes, Michael comenzó a tener fiebre alta, alucinaciones y periodos de lucidez interrumpidos por temblores. Sarah se turnaba con David para acompañarlo. Una noche, mientras ella dormía en el sillón del hospital, Michael se despertó y sintió que algo se movía, no solo en el cuello, sino bajando hacia su clavícula, y luego lo sintió claramente, un estiramiento interno. Como si algo serpenteante se arrastrara bajo la piel. Saltó de la cama, arrancando las vías, y gritó. El monitor cardíaco chirrió. Sarah se levantó de golpe, los médicos corrieron. Pero lo que vieron los dejó inmóviles. Una protuberancia ondulante bajaba lentamente por su pecho, moviéndose sola, como una criatura viva que buscaba un nuevo lugar para ocultarse. El personal médico rodeó a Michael como si fuera una bomba a punto de estallar. Un residente gritó por anestesia, otro intentó sujetarlo mientras él se retorcía con espasmos. La piel de su cuello hasta el pecho parecía inflarse y contraerse en oleadas, como si algo debajo estuviera vivo y empujando para salir. Sarah retrocedió, pálida, con una mano cubriéndose la boca mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Tranquilícenlo, ordenó el doctor Samuels, sosteniendo la cabeza de Michael con ambas manos mientras una enfermera inyectaba sedante en el catéter. En segundos, el cuerpo de Michael se relajó. La criatura, o lo que fuera, pareció detener su avance. La protuberancia se mantuvo estática en su pecho, justo debajo de la clavícula. A la mañana siguiente, el equipo médico se reunió para discutir los próximos pasos. Decidieron intervenir quirúrgicamente. No podían esperar más. Las imágenes por resonancia mostraban una estructura alargada, tubular, que parecía enrollarse en el tejido blando, sin patrón anatómico reconocible. Sarah firmó los formularios de consentimiento con manos temblorosas. ¿Va a vivir? El doctor Samuels no respondió. Solo le sostuvo la mirada unos segundos y bajó la vista. La operación se programó para esa misma tarde. En la sala de espera, Sarah apenas podía concentrarse. Las luces blancas, el tic-tac del reloj, el murmullo de otros familiares esperando, todo parecía lejano. David se sentó junto a ella, pero no hablaron. Solo se sostenían las manos en silencio. 3 horas después, el cirujano salió con la cara cubierta de sudor y una expresión que Sarah jamás olvidaría. No era horror, exactamente. Era algo más primitivo. Algo entre fascinación y repulsión. Lo hemos extraído, dijo, sin sentarse. Pero lo que encontramos no tiene precedentes. Abrió una caja estéril transparente. Dentro, sumergido en un líquido conservante, flotaba un organismo largo, pálido y segmentado. Medía al menos 40 centímetros, aunque parecía haber sido cortado. Tenía una textura traslúcida, con movimientos espasmódicos aún persistentes. No tenía ojos ni boca visibles, pero en uno de sus extremos se notaban apéndices como ventosas. Sarah contuvo el vómito. ¿Qué es eso? Estamos enviándolo a patología y a los centros de control de enfermedades. Pero creemos que es un tipo de parásito desconocido. No coincide con ningún hematodo ni tenía registrada. ¿Está muerto? El doctor dudó. Aún se mueve. Lo estamos conservando en frío para análisis. Lo importante es que ya no está dentro de él. Por ahora, Sarah se llevó las manos al rostro. Por ahora. Las palabras resonaron como un eco maldito. Esa noche, Sarah volvió a casa sola. Todo en el ambiente parecía diferente. Las paredes crujían más fuerte. El aire olía más húmedo. Se encerró en el dormitorio, pero algo en el silencio del ático la inquietaba. Por impulso, subió la escalera con una linterna.
Las tablas del piso estaban cubiertas de polvo, pero también de algo más, pequeñas manchas marrones secas, como sangre oxidada. En la esquina, debajo de una manta, encontró una caja. Dentro, cartas viejas, fotografías en blanco y negro, un diario. La portada decía, Ama L. Carrobay, 1912. El primer párrafo la hizo sentarse de golpe. He escuchado los sonidos nuevamente esta noche. Crujen dentro de las paredes. El reverendo dijo que era el castigo por la impureza de mis pensamientos. Pero sé lo que es. Lo vi en el cuello de mi hermano antes de morir. Se mueve. Sarah bajó el diario con las manos heladas. Recorrió las páginas. Todas hablaban del mismo fenómeno, infecciones misteriosas, protuberancias que se movían solas, vecinos que desaparecían. Un niño había muerto en 1908. Una mujer se arrojó al pozo en 1911. Cada tragedia ligada a la misma casa. A esa casa. Y entonces encontró algo que le cambió la vida, una fotografía sepia con la inscripción, Walt Carroway, 9 años, último día. El niño en la foto tenía un vendaje en el cuello. Detrás de él, apenas visible entre las sombras, una figura deforme parecía observar. Sarah dejó caer el diario, corrió al baño. Vomitó. Se apoyó contra la pared, temblando. Y en ese instante, su celular vibró. Era David. Sarah. Tienes que volver al hospital. Ya. ¿Qué pasó? Michael se ha despertado. Pero, no está hablando. Está escribiendo algo, una y otra vez. ¿Qué cosa? David dudó. Luego, en voz baja, dijo, no era el único. Sarah corrió por los pasillos del hospital sin sentir sus propios pasos. Su corazón golpeaba en las costillas como si quisiera escapar antes que ella. Al llegar a la habitación de Michael, lo encontró sentado, con los ojos muy abiertos, fijos en la ventana, como si viera algo que el resto no podía. Sus manos temblaban, aferradas a una libreta. La hoja estaba llena de letras torcidas, casi ilegibles, pero repetidas una y otra vez. No era el único. No era el único. No era el único. Michael, susurró, acercándose. Soy yo. Sarah. Él parpadeó, como si despertara por un instante. La miró. Su rostro, antes cálido y expresivo, ahora parecía hueco, con los ojos hundidos y una palidez enferma que no recordaba. Intentó hablar, pero solo salió un gruñido áspero, como si algo en su garganta se interpusiera. Doctor. Gritó Sarah, saliendo al pasillo. El doctor Samuels entró corriendo. Examinó a Michael, revisó su garganta, tomó muestras. Pero no hubo respuestas claras. Solo incertidumbre creciente. Esa noche, mientras Sarah dormía en una silla junto a la cama de su esposo, Michael se volvió lentamente hacia ella. Sus labios se movieron, sin voz. Escribió otra frase en la libreta. Sarah, aún somnolienta, la leyó con los ojos entrecerrados. Sigue en la casa. A la mañana siguiente, mientras Michael dormía profundamente bajo sedantes, Sarah regresó a su hogar decidida a leer cada palabra del diario de Ama Carroway. Cada página era una ventana a un pasado espeluznante. Emma hablaba de el huésped, una criatura que vivía entre las paredes y usaba cuerpos humanos como nidos. No siempre mataba al huésped. A veces solo dormía, esperando a otro. En una página garabateada con furia, Emma escribió, mi padre lo trajo del mar. Un frasco con agua negra y larvas. Decía que era parte de un culto en la isla de Monaghan. Creía que les daría longevidad. Pero mi hermano enfermó después de beberla. Y entonces, el cuello. Sarah sintió un escalofrío cuando recordó que Michael había traído una caja del sótano semanas antes. Una caja de madera con herrajes oxidados que él dijo haber encontrado entre restos antiguos. Al principio, no pensaron mucho en ella. La dejó en su oficina, sin abrir.
Sarah corrió escaleras arriba y encontró la caja. Aún estaba allí. Cerrada, con guantes de látex, la llevó afuera y la abrió en el patio trasero, bajo la luz del sol. Dentro, una pequeña botella rota, aún húmeda, y un diario de hojas ennegrecidas por el moho. El aire alrededor tenía un leve olor a óxido y algo más, amoníaco y carne vieja. Una página se despegó del diario, apenas legible. No debe entrar en la sangre. Si alcanza la médula, se replica. Solo el fuego detiene al huésped. Sarah soltó el cuaderno, horrorizada. La botella había estado rota desde antes. ¿Michael la tocó? ¿Inhaló algo? ¿Entró al torrente sanguíneo? Esa noche, Sarah fue despertada por un ruido. Un sonido suave, pero imposible de ignorar. Rasguños. Provenían de detrás de la pared del dormitorio. Corrió hacia el sonido, pegó la oreja, y lo escuchó, algo se movía. Lentamente. Como arrastrándose. Como buscando salida, golpeó la pared con fuerza. ¡Sal de ahí!, gritó, fuera de sí. Silencio. De pronto, el piso crujió detrás de ella. Sarah se giró. Nada. Pero cuando bajó la vista, lo vio. Una huella. Pequeña. Alargada. Como si una criatura sin huesos se hubiera desplazado sobre el polvo. Con forma de S. Y se dirigía hacia la habitación de Michael. Sarah salió corriendo, temblando. Condujo al hospital a toda velocidad. Entró a la habitación justo cuando una enfermera gritaba. Michael se arqueaba sobre la cama, con espuma en la boca. El monitor cardíaco chillaba. Médicos entraban corriendo. Sarah solo pudo acercarse mientras sujetaban el cuerpo convulsionante de su esposo. En su garganta, algo se movía, pero esta vez no salió nada, y cuando por fin se estabilizó, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos como platos, escribió una última frase en su libreta antes de perder el conocimiento. Te sigue. A ti. Sarah permaneció congelada frente a esas palabras. Te sigue. A ti. Durante unos segundos, el mundo pareció suspenderse. Todo sonido se desvaneció, como si su mente se hubiera sumido en una cámara sellada de miedo puro. Entonces, el monitor cardíaco de Michael volvió a pitar con regularidad. Había perdido el conocimiento, pero estaba vivo. El doctor Samuels la apartó con suavidad y dio órdenes al equipo para iniciar otra serie de análisis. Pero Sarah no se movía. Miraba fijamente la libreta con la frase escrita a mano, sus dedos crispados sobre los bordes como si soltara eso fuera a despertar algo que no podría volver a encerrar. Horas después, sentada sola en la cafetería del hospital con el diario de Ama Carrowe sobre la mesa, leyó una sección que hasta ese momento había ignorado. Emma hablaba de un segundo huésped. Uno que no tomaba forma física, sino que se adhería a la conciencia. Según ella, el huésped tenía fases. La larva era física. Pero después de haber infestado el cuerpo de uno, dejaba huellas. Cicatrices invisibles que se transmitían por cercanía, como un eco psíquico. Decía que su madre comenzó a ver cosas después de cuidar a su padre enfermo. Oía voces. Tenía sueños. Sentía la piel moverse aunque estuviera sola. Sarah tragó saliva y bajó la vista a sus propios brazos. No había marcas. No había nada. Solo un leve hormigueo persistente en la nuca que no había notado antes. Sugestión, pensó. Pánico. Pero cuando parpadeó, por un instante, juraría que el reflejo en la ventana le sonrió, sin que ella lo hiciera. Esa noche decidió que no podía esperar más. Tenía que saber. Volvió a la casa con una sola intención, llegar hasta el fondo del pozo. En el diario de Emma había una entrada fechada en 1912. Lo arrojé al pozo detrás del jardín. La criatura. El frasco. Todo. No bastaba con esconderlo. Debía caer profundo,
donde el agua no alcanza, donde el eco se disuelve. Sarah cruzó el patio trasero bajo una lluvia tenue que comenzaba a caer. El aire olía a tierra mojada y óxido. Bajo una capa de maleza y ramas secas encontró lo que parecía una tapa metálica corroída. La movió con esfuerzo. Un agujero oscuro se abría ante ella, tragando la luz de su linterna como si se alimentara de ella. Una cuerda colgaba a un lado, vieja y húmeda. No pensó dos veces. Bajó. Los primeros metros fueron lentos. El musgo resbaladizo. La cuerda crujía con cada movimiento. El agua quedaba muy por debajo aún. Y entonces, su pie tocó algo sólido. Una plataforma de madera. Se agachó. Ahí estaba, una caja de metal oxidado, similar a la que Michael había encontrado en el sótano. Junto a ella, huesos. Pequeños. Demasiado pequeños. Unas iniciales talladas en la madera la hicieron contener el aliento, W.C. Walcaroe. El niño del diario. El que murió con un bulto en el cuello. Sarah tragó aire. Cuando intentó abrir la caja, ésta se deshizo entre sus manos, dejando al descubierto un conjunto de frascos rotos, telas podridas y algo más, una especie de membrana seca, como piel de serpiente, enrollada en sí misma. Pero lo que la hizo soltar un grito no fue eso, sino lo que apareció al alumbrar detrás de ella, huellas frescas. Húmedas. Como si algo hubiese bajado antes, corrió. Trepó por la cuerda tan rápido como pudo. Afuera, la lluvia era más fuerte. El jardín parecía distinto. Más oscuro. Como si las sombras tuvieran peso. Entró corriendo a la casa. Cerró la puerta con pestillo. Y entonces, escuchó un susurro, casi imperceptible, que parecía surgir desde los muros mismos. No era el único. Se giró hacia la escalera, y lo vio. En lo alto, junto a la barandilla, una figura infantil, pálida, con vendajes en el cuello, la observaba. Los ojos eran huecos. La piel, temblorosa. Y al mover la cabeza, algo se deslizó brevemente bajo su mandíbula. Un temblor le recorrió el cuerpo. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Esa noche no durmió. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Era David. Sarah, lo siento. Michael, está empeorando. Tienes que venir. Cuando llegó, el doctor Samuels le explicó lo que había pasado. Algo había vuelto a activarse en su cuerpo. Una masa empezó a crecer nuevamente, esta vez en el abdomen. El ultrasonido mostraba movimiento. Rítmico. Coordinado. Como si algo estuviera reconstruyéndose desde dentro. Y junto a la camilla, un nuevo mensaje, escrito con trazos débiles por la mano temblorosa de Mako. Están haciendo. Sarah sintió como si la gravedad se duplicara al leer esas palabras. Están haciendo. ¿Qué podía significar? ¿Qué era exactamente lo que había dentro de Mako, y cómo podía estar naciendo? La ciencia no tenía respuestas. Pero la casa, el diario, las visiones, todo apuntaba a que esto no era solo una infección. Era una transmisión. Un legado oscuro que había dormido durante un siglo y ahora despertaba en el cuerpo del hombre que ella amaba. Los médicos estaban desesperados. Michael sufría convulsiones más frecuentes. Su piel palidecía a un tono casi ceniza. Su respiración era irregular y su abdomen comenzaba a hincharse visiblemente. Nadie se atrevía a abrirlo sin saber lo que encontrarían. La criatura extraída días antes había sido enviada al CDC, pero todavía no había respuesta. El doctor Samuels, ahora con ojeras profundas y manos temblorosas, reconoció en privado que aquello no parecía seguir ninguna lógica biológica conocida. Esto no es una larva común. Se comporta como algo más. Como si tuviera inteligencia, dijo en voz baja, mirando a través de la ventana.
Esa noche, Sarah regresó a casa con el diario de Emma y los fragmentos que había recogido del pozo. Se encerró en la oficina, encendió velas, la electricidad parpadeaba desde que volvió del hospital y comenzó a juntar las piezas. Volvió a leer la parte sobre los ritos de Monaghan, una isla costera donde supuestamente la familia Carrovalla había participado en ceremonias paganas en 1887. La botella contenía un fluido ceremonial, escrito en el diario como agua de nacimiento. El texto decía: el huésped no nace por sí mismo. Necesita un cuerpo que lo alimente. Un testigo que lo mire. Un hogar que lo recuerde. Si olvidas, duerme. Si nombras, despierta. Sarah cerró los ojos. Había leído en voz alta más de una vez los nombres del diario. Había mirado el frasco. Había estado junto a Michael desde el inicio. Un testigo que lo mire. Era ella. De repente, sintió un pinchazo en la base del cráneo. Un dolor fino, como si una aguja le arañara desde dentro. Cayó al suelo, respirando con dificultad. Por un instante, creyó escuchar un murmullo dentro de su propia cabeza. Algo que no eran sus pensamientos. Déjalo nacer. Las luces se apagaron. Se despertó horas después. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Tenía sangre seca en la nariz y las velas apagadas. Pero no estaba sola. Las paredes emitían un sonido sordo, como un eco profundo, húmedo. Sarah se puso de pie y caminó hacia la escalera, y entonces lo oyó, un llanto de bebé, pero no venía del piso de arriba. Venía del sótano. Temblando, bajó los escalones uno a uno. La humedad se había intensificado. Las paredes estaban cubiertas de una baba transparente. Bajo la bombilla parpadeante, encontró algo en el suelo, una mancha negra, densa, como alquitrán, extendiéndose lentamente hacia el centro del sótano. Y en medio, un capullo. Medía más de 1 metro, palpitaba, con hilos translúcidos que se movían como venas. Dentro, algo se agitaba. Sarah no gritó. No podía. Solo retrocedió lentamente. Y entonces, desde las sombras, una figura salió arrastrándose. Era un cuerpo humano. Deforme. Pálido. Cubierto de vendas antiguas. Los ojos vacíos, pero con una sonrisa torcida. Era el niño de la foto. Will, le habló sin mover los labios. Tú abriste la puerta. Tú lo miraste. Ahora viene por ti. Sarah corrió. Subió las escaleras tropezando. Cerró la puerta con pestillo. Llamó a David. Le rogó que fuera al hospital y sacara a Michael. Que lo llevara a otro lugar. A donde fuera. Pero David solo respondió con voz extrañamente serena. Sarah, ya no se puede mover. Algo lo está sujetando desde dentro. Y no está sola. ¿Qué? No está sola, Sarah. Él ya está contigo. La llamada se cortó. Sarah soltó el teléfono, y entonces, lo vio, reflejado en el vidrio de la ventana detrás de ella, una figura alta, de piel brillante, sin rostro, con decenas de pequeñas extremidades moviéndose sobre su torso. Estaba detrás de ella. Cuando giró para enfrentarlo, no había nadie. Pero sobre su cuello, sintió una presión suave. Como si algo se deslizara bajo su piel. Corrió al baño. Se miró al espejo. Y allí estaba, justo en el lado derecho de su cuello, un pequeño bulto. Apenas del tamaño de una uva. Y estaba pulsando. Sarah se quedó inmóvil frente al espejo, observando el bulto bajo su piel como si su vida entera dependiera de cada latido que producía. Era pequeño, sí, pero con cada pulso parecía crecer, como si algo dentro respirara por primera vez. Trató de tocarlo, pero al hacerlo, un dolor agudo la atravesó desde la base del cráneo hasta los dientes, como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido la médula. Cayó al suelo, jadeando. La mente le gritaba que corriera.
Pero, ¿a dónde? La criatura no estaba solo en su cuerpo. Estaba en la casa, en el sótano, en Mako. Estaba en la historia de la familia Carrobay. Estaba en las paredes. Era la casa. A la mañana siguiente, Sarah se presentó en el hospital antes del amanecer, con el cuello vendado y ojos ocultos tras gafas oscuras. Pidió ver a Mako, mintiendo a los guardias con una calma que no reconocía como suya. Caminó por los pasillos con una determinación extraña, mecánica. Sentía que algo en ella comenzaba a pensar por su cuenta. Michael estaba despierto, pero ya no era él. La mirada era distinta. Ya no suplicaba. No temía. Solo observaba. Con una quietud animal. Cuando Sarah se acercó, su esposo ladeó la cabeza y murmuró con voz rota: «Sabía que vendrías. Lo llevas contigo». Sarah no supo si reír o llorar. «¿Qué es esto, Mako? ¿Qué nos está pasando?» Nadie nos lo contó. Solo dejaron que durmiera hasta que tú lo despertaste. Ella retrocedió, como si sus palabras fueran clavos. Michael asintió, apenas. El huésped necesitaba más que un cuerpo. Necesitaba una memoria. Una grieta. Un eco. Y tú abriste todas. Sarah apretó los dientes. Tenía que hacer algo. No podía dejar que esto siguiera. Tenía que ponerle fin. Esa noche, mientras el personal del hospital cambiaba turnos, Sarah volvió a su casa por última vez. Tomó una garrafa de gasolina, una linterna y el diario de Emma. Antes de irse, escribió una nota en la mesa del comedor: «Si no vuelvo, quemen todo. El pozo. La casa. El suelo. No dejen que salga». Al llegar al sótano, el capullo seguía allí, pero ahora abierto. Vacío. Las paredes estaban cubiertas de baba espesa y raíces negras que se arrastraban como venas por la estructura de la casa. Cada paso que daba la hacía sentir como si caminara dentro de un organismo vivo. Encendió la linterna. Entonces lo vio. Una figura humanoide, de casi 2 metros, encorvada, con una piel translúcida que dejaba ver su sistema de órganos latiendo. En lugar de ojos, tenía cavidades vacías. Su boca era vertical, hendida desde la garganta hasta el ombligo. Y de ella colgaban finos tentáculos. La criatura no rugió. No se abalanzó. Solo la miró. Oh, la reconoció. Sarah levantó la gasolina con manos temblorosas. La vertió por todo el sótano, sin apartar la mirada de esa cosa. La criatura dio un paso hacia ella. Luego otro. Sarah sacó un encendedor. «No más», susurró, y lo lanzó. El fuego explotó en un rugido. Las llamas se elevaron como una ola roja, devorando todo a su paso. La criatura chilló, un sonido agudo, metálico, no humano. El suelo tembló. La casa entera pareció gritar. Sarah corrió escaleras arriba mientras las paredes ardían. El humo negro y espeso llenaba cada rincón, pero ella seguía. Salió al jardín justo cuando el techo colapsaba. El calor le quemaba la piel, pero no se detuvo. Solo cuando estuvo en la calle, cayó de rodillas. Lo había hecho. Había destruido el nido. Pero mientras los vecinos salían a ver la columna de humo, mientras las sirenas se acercaban, mientras el cuerpo de Sarah era cubierto por una manta y recibía oxígeno, nadie notó algo. Un pequeño hilo de baba negra, saliendo de su oído izquierdo y deslizándose por su cuello. Y el bulto bajo su piel, aunque más pequeño, aún palpitaba. Durante las siguientes 48 horas, Sarah permaneció en observación en el hospital de Mayfield. Le dijeron que era por inhalación de humo, pero en realidad, la doctora Collins, una joven médica con formación en toxicología, no podía ignorar las pruebas de laboratorio. La sangre de Sarah presentaba una alteración celular inexplicable. Células madre hiperactivas. Microorganismos desconocidos. Y sobre todo, movimientos.
La resonancia magnética reveló un tejido extraño adherido a la base de su columna. Parecía neural, pero no humano. Cuando la doctora intentó confrontar a Sarah, encontró a una mujer silenciosa, con una sonrisa leve, como si supiera algo que los demás no podían comprender. Sarah ya no temía. Estaba en paz. Y eso, para la doctora, era lo más aterrador. Esa misma noche, en el ala de cuidados intensivos, Michael Reynolds falleció, oficialmente, por fallo orgánico múltiple, pero los que lo vieron en sus últimos minutos dijeron que sonreía. Y que, justo antes de morir, sus labios se movieron para formar una sola palabra: libre. Después del incendio, los restos de la casa Carrobay fueron sellados por las autoridades. Pero los bomberos que entraron primero en el sótano dijeron haber visto algo que no pudieron explicar: raíces negras que latían como venas y paredes que se cerraban detrás de ellos. Uno de ellos sufrió un colapso nervioso. Dijo que escuchó una voz infantil pidiéndole que no se fuera. Nadie lo creyó. Lo trasladaron a una clínica psiquiátrica en Bangor. Mientras tanto, Sarah fue dada de alta. Regresó a su apartamento temporal, donado por una fundación local, pero algo había cambiado. Cada mañana se despertaba a las 3:33 en punto. Comenzó a escribir compulsivamente. Garabateaba símbolos antiguos que no reconocía pero que, al comparar con los del diario de Emma Carroway, coincidían. Hablaba en sueños. Murmuraba en una lengua gutural, primitiva. Cuando miraba al espejo, se quedaba largo rato, inmóvil, como si estuviera esperando que su reflejo hiciera algo diferente. Un día, visitó la tumba de Mako. Se quedó allí, bajo la lluvia, durante horas. Un testigo dijo que la escuchó decir: él fue el primero. Yo seré la última. A los pocos días, desapareció. La policía encontró su apartamento vacío. El diario de Emma había desaparecido, junto con los frascos, las muestras, las radiografías. Ningún vecino la vio salir. No había rastros de huida, solo una frase escrita en la pared del dormitorio, con tinta negra: no se puede matar lo que fue invitado. Los meses pasaron. Millfield intentó olvidar, pero entonces comenzaron los informes. Primero, una enfermera del hospital dijo que un niño se le apareció en el pasillo y le susurró: ella volverá. Luego, varios vecinos cerca de los terrenos de la casa incendiada reportaron ruidos subterráneos. Vibraciones. Cimientos agrietados. Y una noche, el reverendo Scott, al cerrar la iglesia, encontró algo en la pila bautismal: un bulto viscoso, palpitante, con un ojo rudimentario que lo miró antes de hundirse bajo el agua bendita. La policía investigó, pero no encontró nada. El caso de Sarah Reynolds fue archivado como desaparición no resuelta, pero tú y yo sabemos la verdad, ¿verdad? Ella no huyó, ella cambió. Y en algún lugar, bajo tierra, en un sótano olvidado, o tal vez en el reflejo de un espejo en mitad de la noche, está esperando, porque el huésped no muere, solo necesita tiempo y alguien que mire. La llamada llegó a las oficinas del Dr. Harold Manders en Boston una mañana gris de enero. Era un mensaje urgente del Instituto de Enfermedades Raras. Una muestra genética anónima había sido enviada por correo sin remitente, pero acompañada por una nota que decía: analiza esto. Él está dentro. La muestra consistía en un tejido nervioso y un líquido amniótico espeso con características imposibles de catalogar. Las células parecían replicarse con conciencia. Algunas contenían ADN humano. Otras, no. Mendez, escéptico por naturaleza, creyó que era una broma de mal gusto. Hasta que, días después, recibió la segunda muestra. Esta vez, con una fotografía en blanco y negro, una mujer de cabello oscuro, ojos fijos en la cámara y una cicatriz visible en el cuello. Al dorso, escrito a mano: Sarah Reynolds. Ayúdala. O ayúdanos a detenerla. Alarmado, envió un informe al CDC. Pero no hubo respuesta. Porque el CDC ya sabía. Desde el caso de Michael,
Habían clasificado el asunto como fenómeno tipo Umbra, una categoría reservada para eventos sin explicación biológica clara, pero con evidencia de transmisión física y cognitiva. Y lo peor era esto, ya había otros casos. Uno en Oregón. Otro en Berlín. Un niño en Japón con un crecimiento anómalo en el cuello y terrores nocturnos donde hablaba en inglés antiguo, aunque nunca lo había aprendido. Todos los casos tenían algo en común, contacto indirecto con alguien que había estado en Millfield. Sarah se había vuelto vector, pero no de una enfermedad, de una conciencia. Una noche, en una carretera cerca de Vermont, una joven pareja recogió a una mujer que caminaba descalza entre la niebla. Llevaba un abrigo largo, empapado, y no respondía al principio. Luego, miró al conductor y le dijo suavemente, ¿puedo sentarme atrás? El otro ya viene. Minutos después, desapareció del coche en un parpadeo. El asiento trasero tenía una mancha oscura, gelatinosa, y un bulto palpitante fue encontrado días después en la tapicería. El conductor fue ingresado con alucinaciones y convulsiones. La mujer, nunca localizada. Los informes comenzaron a conectarse. Fotos borrosas, grabaciones nocturnas, señales distorsionadas. Siempre con una constante, una figura en el fondo, a veces borrosa, otras claramente femenina, observando. En Millfield, el terreno donde una vez estuvo la casa Carrobay fue vendido a una constructora. Al cavar para poner los cimientos de un nuevo centro comercial, los trabajadores encontraron una cavidad oculta, un túnel de piedra antigua, con símbolos tallados en las paredes. En el centro, un pozo, pero no estaba vacío. De su interior surgía un calor anómalo y un olor dulce y podrido. En el fondo, vieron movimiento. Como si algo flotara, esperando. Los trabajos fueron suspendidos, pero era tarde. Uno de los obreros ya había comenzado a mostrar síntomas, insomnio, pérdida de apetito, sueños repetitivos con una mujer en un espejo que le decía que era el elegido. La conciencia del huésped no solo había sobrevivido, se había multiplicado. Y en la costa, en una pequeña cabaña abandonada al norte de Maine, una mujer de cabello suelto, piel pálida y ojos vacíos miraba al horizonte. Estaba embarazada. Pero no de un niño. Ni siquiera de algo humano. Una voz, baja, gutural, surgía de su vientre hinchado. Ya casi es hora, madre. Y ella sonrió. La tormenta se desató al anochecer. Truenos desgarraban el cielo sobre la costa de Maine mientras las olas chocaban contra las rocas como si quisieran advertir a la tierra de lo que venía. En la vieja cabaña, Sarah, si es que aún ese era su nombre, se mecía en una silla de madera, acunando su vientre como una madre orgullosa. El fuego en la chimenea no calentaba la habitación. No podía. El frío que allí habitaba era más profundo que el invierno. Era el frío de algo que nunca debió despertar. Afuera, los árboles se inclinaban con el viento y las criaturas del bosque huían. Porque sabían. Dentro, el aire vibraba. Cada latido de su abdomen generaba un eco leve. Una nota que solo los oídos sensibles podían percibir. Un zumbido antiguo. Como el crujido de un ataúd abierto. O el suspiro de algo recién nacido. Sarah se levantó. Caminó hacia el espejo en la pared. Aquel espejo estaba cubierto por una sábana blanca desde que llegó, pero esa noche lo retiró. Se miró, no para admirar su reflejo, sino para hablar con él. Del otro lado, la figura reflejada no se movía igual que ella. Era más alta. Más delgada. Con ojos que brillaban como carbón caliente. La figura sonrió y dijo, ya no necesitas este cuerpo. Ven, Sarah, o lo que quedaba de ella, abrió los labios. De su boca salió una nube negra, densa, viva. Atravesó el espejo sin resistencia. Del otro lado, la figura la recibió. Juntas, se fusionaron en un solo ente. El cuerpo de Sarah cayó al suelo como un cascarón vacío. En ese instante, en hospitales de 3 continentes, varios pacientes entraron en convulsiones.
Todos ellos compartían un historial común, una visita reciente a Maine, o contacto con alguien que había estado allí. Todos murmuraban las mismas palabras en su agonía: la sangre recuerda. La conciencia del huésped no solo había cruzado, había colonizado. Los medios jamás supieron la verdad. Las muertes se atribuyeron a virus desconocidos, brotes sin explicación o histeria colectiva. Los científicos que investigaron de cerca comenzaron a desaparecer. Algunos se suicidaron. Otros fueron silenciados. Uno dejó una carta críptica: no es un parásito. Es un recuerdo que busca cuerpos donde arraigarse. No olvides su nombre. Nunca digas su nombre. Nunca lo mires. La última página del diario de Ama Carrowe fue hallada años después, enterrada en una caja metálica a kilómetros de Millfield. Decía: no nació del infierno. Nació de nosotros. De nuestro silencio. De nuestra culpa. De cada vez que no escuchamos a quien suplicó ayuda. El huésped no busca destruir. Busca pertenecer. Y si tú lo dejas entrar, nunca estarás solo otra vez. Nadie sabe quién encontró esa página, pero desde entonces, hay quien asegura que si caminas solo por los pasillos de un hospital por la noche, a veces, si te detienes y escuchas bien, puedes oírlo: un susurro suave. Apenas un aliento en la nuca, y luego, el primer pulso bajo tu piel.